Hola, soy Paloma García y estás escuchando Sí Comprendo, un podcast para estudiantes intermedios y avanzados que quieren aprender español de manera natural y disfrutando del proceso. Creo que tengo un buen nivel oral de español, pero nunca escribo. ¿Te suena esta situación, no? Es algo muy común entre los estudiantes de español, ya que no solemos tener muchas ocasiones de expresarnos en español por escrito. Si solo aprendes español por placer, no suele ser un problema, pero si necesitas mejorar tu expresión escrita porque vives en un país hispanohablante, necesitas usar el español en tu trabajo o en la universidad, o bien te quieres presentar al DELE, es algo que te interesa mejorar. En el episodio de hoy he invitado a Mar, profesora de español especialista en el examen DELE. Con ella charlaré sobre las dificultades que encuentran los estudiantes de español a la hora de escribir y compartiremos consejos para que mejores tu expresión escrita. El ritmo de la conversación es apto a partir de un nivel B2. Si tienes un nivel B1, a lo mejor te cuesta un poco comprenderlo, así que no seas muy exigente contigo mismo. De todas formas, en mi blog www.sicomprendo.net encontrarás un resumen del episodio con los puntos más importantes. Antes de comenzar, os pido disculpas porque mi vecino decidió hacer obras el día de la grabación y hay un poco de ruido de fondo. Ya sabéis, la ley de Murphy. Pero bueno, sé que el contenido del episodio os va a gustar y que me lo vais a perdonar. ¿A que sí? Y una última cosa, recuerda que aún estás a tiempo de unirte al acompañamiento grupal en línea. Es un curso online que te ayudará a integrar el español en tu día a día. Es perfecto si estás pensando en prepararte el DELE, pero aún no tienes el nivel que deseas validar. Deja de perder el tiempo buscando recursos que no te ayudan a hablar mejor español. Cada mes te propondré un audioartículo para que adquieras el español de manera natural y una masterclass para que lo perfecciones y trabajes tu mentalidad. Además, practicarás cada día con los ejercicios de fluidez, compartirás tus progresos a través del grupo exclusivo de Telegram y nos veremos en directo 2 veces al mes para poner en práctica lo aprendido. Puedes probar el método durante 3 meses o unirte al acompañamiento Plus durante 9 meses. En ese caso, te regalo 3 sesiones de coaching lingüístico gratuitas. Reserva tu plaza en www.sicomprendo.net/acompañamientos y comenzamos el 20 de septiembre. Ahora sí, os dejo con la entrevista. Pues de eso vamos justo a hablar hoy, de cómo se llega a escribir bien en español. Has dado ya alguna pista, pero luego profundizaremos un poquito más. Pero para conocerte mejor, te he preparado un mini test muy rápido de 5 preguntas. Y la primera es, ¿en qué centros de DELE, en qué centros acreditados del examen DELE has trabajado? Vale, sí, pues he trabajado solamente en el Centro Cervantes de Dublín, entonces solamente tengo experiencia ahí, aunque entiendo que en casi todos sitios, o sea, por regla general, ¿no? Tenemos que seguir las mismas pautas y demás, ¿no? Pero de momento solamente en el Cervantes de Dublín, que he estado viviendo allí por 3 años, entonces es donde me correspondía. Exactamente, no hay en todas las ciudades, así que bueno, qué bueno que en Dublín sí que había uno. Y cuéntanos, Exacto. ¿cuál es tu DELE favorito? ¿Cuál es tu nivel de DELE favorito y por qué? Bien, es difícil, pero yo creo que disfruto preparando el DLC2 más que otro nivel, porque con los candidatos, al menos de momento, ¿no? Los candidatos que he preparado para el DLC2 tienen mucho en común conmigo. Son personas a las que les gusta mucho la literatura, les gusta leer,
o son personas muy curiosas, que creo que también Paloma y yo tenemos eso en común, ¿no? Porque los historiadores sois curiosos por naturaleza. ¿Verdad? Y creo que disfruto mucho del C2 por ese motivo, por el tipo de personas que se presentan, pero también te diría que con el C1 me lo paso bastante bien también. Soy más de niveles avanzados, porque creo que se pueden tener conversaciones más interesantes con los estudiantes y demás. Ujú. Es Sí. quizás un perfil también más literario, no lo sé. Para el C2, desde luego, porque los vocablos que nos ponen, ¿no?, en la prueba de lectura, yo creo que difícilmente te lo encuentras en un artículo de periódico, sobre todo te lo encuentras en libros más literarios, ¿no? Sí. Sí, 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 es un nivel ya universitario prácticamente nativo y es realmente un nivel que ya a un nativo le cuesta, realmente es difícil. ¿Qué es lo que Exacto. más te gusta a ti de ser examinadora, Mar? Bueno, pues lo que más me gusta de ser examinadora quizás es el hecho de intercambiar con diferentes personas. Creo que me gusta hablar, conocer a gente y eso creo que se cumple al ser examinadora. Al mismo tiempo también lo paso un poco mal cuando los candidatos sienten miedo hacia mí porque creo que soy una persona muy pacífica, quiero el bien para todos, entonces es una sensación extraña, ¿no? El sentirte así, porque de hecho te hacen sentir así muchas veces como que produces miedo y demás, pero no tiene nada que ver, ¿no? Eso es lo que no me gusta a lo mejor de ser examinadora. Y más que examinar, me gusta preparar a las personas. Y No entonces, sé. si yo te hago completar la frase, con mis alumnos me encanta trabajar, tú que eres preparadora, ¿qué es lo que más disfrutas de hacer con tus alumnos? Vale, te refieres a las pruebas, ¿no? Las pruebas del Puede DELE ser o... un tema, puede ser una Ujú. actividad lingüística, ¿qué es lo que más te gusta hacer con tus alumnos? Vale, bueno, siendo sincera, lo que más me gusta es trabajar poesía, porque Mm, disfruto muchísimo leyendo, creando poesía y encontrar a personas que comparten esa afición no es algo que suceda todos los días, entonces cuando doy con el perfil de un alumno o una alumna de C1, de C2, a la que le guste trabajar el español a través de la literatura, de los poemas, es lo que más disfruto, pero no es lo que más he hecho. Si tengo que decirte algo sobre el DELE, la prueba que más me gusta preparar y donde también veo más progreso sería la prueba oral. ujú. Eh, y bueno, la escrita también, pero quizás yo diría la oral. Sí, me gusta más preparar la prueba oral. Genial. Exacto. Y tú que eres una poeta, cuéntanos cuál es tu palabra favorita en español. Pues no es una palabra muy poética, Verás. no, no sé, siempre me ha gustado mucho la palabra cucurucho. Ay, es muy bonita, sí, cucurucho, sí, es verdad. Cucurucho, por cómo suena, también porque cuando era pequeña siempre me reía con esa palabra. Mis padres me dicen que cuando decían cucurucho yo sonreía y tiene que ser por cómo suena que me gusta bastante, aunque el significado sea un poco normalito, ¿no? Sí. Qué bien, cucurucho es, ¿sabéis? Donde se pone una bola de helado, generalmente se puede poner en una tarrina o en un cucurucho, así que bueno, es una de las acepciones de cucurucho. Así que estupendo, Mar, vamos a pasar entonces más a la parte del DELE, la parte Ujú. escrita. Nos has dicho que tú disfrutas mucho preparando la parte oral, pero eso no quita que tienes mucha experiencia corrigiendo al menos exámenes de preparación al DELE, puesto que, como bien has explicado, los examinadores DELE en general no estamos todos acreditados para corregir la parte escrita. Esa se envía y se corrige en Salamanca y con sus examinadores acreditados que van aparte, ¿vale? Entonces, teniendo eso en cuenta, pero igualmente sabiendo que eres una persona con mucha sensibilidad para la escritura y con experiencia, en tu opinión, ¿qué es lo que a los estudiantes les cuesta más de la expresión escrita? ¿Por qué en general es esa tarea que no les gusta y que les bloquea? Vale, bueno, creo que puede ser por diferentes motivos, no creo que haya solamente uno, sino más bien la suma de varios. Uh Y es -huh. que, bueno, para empezar, siempre
aprendemos a producir más tarde, ¿no? Incluso cuando aprendemos la lengua desde cero, siendo bebés, ¿no? Siempre captamos antes que empezamos a producir, ¿no? Lo mismo con los textos escritos. Es muy común que un estudiante pueda leer, comprender bastante bien o quizás escuchar, ver una película en español, pero después le cueste poner sus ideas en orden y producir un texto de las características que se piden en el DELE, ¿no? Ujú. Otro factor puede ser que los textos que se nos piden o la tipología de texto, como puede ser, por ejemplo, no sé, un informe, una carta de reclamación o un artículo en un blog, son textos que no escribimos todos los días tampoco en nuestra propia lengua, ¿no? Por ejemplo, tú te dedicas, ¿no? a enseñar a estudiantes francófonos, pues no sé si tus estudiantes en su día a día tienen que escribir muchas cartas recomendando a su, no sé, a su vecino para un puesto de trabajo, o no creo que hagan este tipo de escritos, ¿no? De tipo informe, o al menos no en su día a día. Entonces creo que hay como un miedo a este tipo de texto que no debería estar ahí, porque al final, una vez que conoces la estructura, es muy repetitiva, ¿no? Podemos tener Sí. un esqueleto de, por ejemplo, ¿no? Pues para una carta de reclamación, ¿no? Empezamos identificándonos, diciendo el por qué escribimos, continuamos con la descripción del problema, pidiendo soluciones, una amenaza sutil, tal y cual. Digamos que se puede tener un esqueleto y a partir de ahí quitarle, meterle cosas dependiendo del tema en cuestión. Pero yo diría que es por ese motivo. No sé si tú tienes una visión diferente, Paloma, pero quizás sea el no estar acostumbrado, ¿no? A ni siquiera en su lengua Ujú. producir textos de tanta formalidad también, porque hay que Sí. distinguir, ¿no? Lo que es formal de lo informal. Sí. Yo creo que además cada vez estamos menos acostumbrados a escribir de manera general. Antes se escribían cartas o incluso Ujú. emails más largos. Ahora estamos muy acostumbrados a WhatsApp, a escribir pues mensajes muy cortos, 140 caracteres, ¿no? Entonces es Exacto. verdad que de repente sentarnos delante de una hoja en blanco y tener que estructurar un texto, elegir un vocabulario que quizás no utilizamos tanto en la vida cotidiana, pues obviamente es un reto, ¿verdad? De Sí. hecho, para ti, como nativa, ¿qué es lo más Ujú. difícil del español escrito? ¿Qué dificultades tiene respecto al español hablado? Ujú. Bueno, pues quizás lo que decíamos, ¿no? De la formalidad, que no lo utilizamos tanto en el lenguaje hablado, ni siquiera cuando estamos hablando con una persona pues, más mayor que nosotros o de autoridad. Quizás las estructuras del texto escrito son diferentes y por tanto siempre tenemos ese miedo, ¿no? a lo distinto. A mí es que me gusta mucho escribir porque pienso que es un ejercicio de reflexión, entonces aparecen cosas que no salen en lo oral, o al menos en mi caso, que creo que como tenemos la capacidad de corregir, Uh -huh. somos más precisos a lo mejor en el escrito, cosa que no sucede en el oral, ¿no? Hay más redundancias en el oral y no tanto en el escrito. El hecho de que sea un ejercicio reflexivo lo hace más fácil para mí, pero creo que no sucede igual para todo el mundo, ¿no? Tenemos también ese miedo al cómo empezar o en el caso de los estudiantes, cuando no planifican, ¿no? O no tienen algún ejemplo, se bloquean. Pero bueno, como nativa es difícil. Yo creo que sería el miedo a lo desconocido. Si tengo que hacer un informe y nunca lo he hecho, pues tendré miedo a hacerlo. Más sobre la estructura, ¿verdad? Yo creo que sí. No sé si, por ejemplo, el tema de la acentuación te parece algo difícil en español comparado con otras lenguas. Mm, Verás, bueno, comparado con otras lenguas puede que sí. Quizás como filóloga lo tengo como muy... Aquí se acentúa, no se acentúa, lo tengo bastante claro. Em, pero puede ser que para un estudiante que no sea nativo y no haya tenido esa instrucción en la gramática y demás, pueda ser un comedero de cabeza, ¿no? El intentar tener siempre las tildes exactas y demás, ¿no? Es ¿Y a partir posible. de qué nivel te parece a ti que sí que es importante comenzar a acentuar bien en español?
Bueno, yo diría que en un nivel intermedio ya se debería empezar a acentuar bien. En B2, desde luego, ¿no? Sí que Sí. es verdad que se es más permisivo o menos permisivo dependiendo del nivel, pero es que a veces este acento, la tilde, puede ser determinante, ¿no? Porque si tú escribes más sin la tilde, pues significa pero si lo escribes Ujú. con la tilde significa añadir, ¿no? Decir algo en suma. Por tanto, sí que es determinante, digamos. Sí, incluso en niveles iniciales yo diría que el típico ejemplo que has puesto, igual que el tú posesivo y el tú pronombre personal, Ujú. no te lo puedes permitir ni siquiera en un A1 para mí. Esa tilde es importante y puede cambiar el significado de la frase. Así que es verdad que depende el tipo Sí. de error, depende el tipo de palabra, pues sí podría ser más o menos importante, pero sí, de manera general, a partir de un nivel B2, yo creo que es obligatorio comenzar a acentuar al menos, no sé, el 80% de tu texto. Sí, yo ¿Y tú cómo lo empiezo, trabajas? Y cuéntanos un poco, a ver, ¿cómo trabajarías esta parte de la acentuación o la expresión escrita de manera general? vale, pues un poco depende del nivel, ¿no? Ya desde niveles tempranos sí que me gusta corregir los acentos, o sea, no, si veo que no se le pone, pues se dice y se intenta explicar el por qué también, porque creo que una corrección sin una explicación no sirve de mucho, sino hay que siempre trabajar, ¿no? Sobre los errores y demás. Como trabajo, más que nada es primero mostrando ejemplos, porque claro, si nunca hemos hecho un email o una carta de X características, ¿no? Estaría bien ver un ejemplo y trabajar sobre él. Por ejemplo, digo, vale, pues en esta carta suceden estas cosas. Quiero que me identifique dentro de este ejemplo Ujú. dónde se hace una amenaza sutil, dónde se da un plazo para solucionar un problema y un poco hablar también de las características dentro de ese ejemplo. Ujú. Otras maneras de trabajarlo sería pues coger un texto que ya esté escrito, recortarlo y que la persona, o sea, el candidato o la candidata intente organizarlo, así trabajamos la coherencia, la cohesión, incluso un texto que le falten los típicos marcadores discursivos, ¿no? Que Ujú. en el examen de tele son súper importantes, pues Mucho. eh, ponerle algunos huecos y que ellos mismos tengan que completarlos con esos marcadores, creo que también se trabaja de una manera buena. Practicando mucho, o sea, no recomiendo que nadie se presente a un examen de DL sin haber practicado todos los tipos de textos varias veces y con mis alumnos pues puliéndolos, intentando mejorarlos, trabajando sobre los errores y demás, creo que sería esencial. Pero no sin antes pasar por el ejercicio de la lectura. Sí, ahí Eh, vamos. exacto, la lectura pienso que es crucial. Para un nativo también. Una Sí. persona que no lee, cuando escribe, se nota que no conoce las colocaciones típicas del español o le falta, notas que el texto es como muy artificial, ¿no? O que se copian y pegan frases que no se conectan bien entre sí y yo creo que eso viene por una carencia en el ámbito de la lectura, ¿no? Que primero viene la lectura y luego viene la escritura, según entiendo. Sí. Exacto, sería un poco lo que la pronunciación es a la práctica de la comprensión oral, ¿verdad? Para fijar una buena pronunciación, primero tienes que haber escuchado esa palabra muchas veces y para acentuar bien, posiblemente primero tienes que haber visto esa palabra escrita varias veces también, muchas veces. No sé Ujú. si te pasa a ti, que a mí por lo menos me pasa que hay palabras que sé que hay que acentuarlas, pero a lo mejor incluso me cuesta ver la regla por la que hay que acentuarla, pero yo sé que va acentuada porque la he visto tantas veces, la he leído tantas veces que no dudo un solo segundo. Entonces es muy Exacto, importante para enriquecer vuestro léxico, para tener un estilo también más natural en español, que no os dediquéis a traducir de vuestra lengua al español, pues leer mucho, muy exacto. importante. Aparte Y hemos hablado de conectores, hemos hablado de acentuación. ¿Qué otros errores, aparte también de no conocer el tipo de modelo de carta o ujú. de email, qué tipo de errores suelen cometer más frecuentemente los estudiantes del DELE, los que se presentan al DELE? Vale, bueno, el primero
sería eso, no conocer lo que hemos dicho, no conocer cómo es la prueba, que sería muy importante llevar ya bien claro el día del examen cómo hay que hacerlo. Otro error bastante común es ir perdiendo la formalidad o no tener en Ah, cuenta al destinatario, porque claro, no es lo mismo el destinatario de una persona que está leyendo un blog sobre medio ambiente, por ejemplo, que la persona que va a leer un artículo en un periódico, que el director de una empresa, la directora de una empresa a la que le escribimos una carta. Entonces, creo que perder de vista a la persona a la que le estamos escribiendo es uno de los errores comunes, o incluso mezclar, ¿no? Empezar hablándole de usted y después decir ustedes al final, mezclar pues el plural con el singular o el tú con el usted, que también pasa a veces, muy ¿no? típico, sí, sobre todo que el español es verdad que tiene esa diferencia contrariamente al inglés, por ejemplo. Claro, que eso no sucede en otras lenguas como la anglosajona, ¿no? Y, Ujú. bueno, en el francés sí que tenéis, ¿no? Esa Sí, diferencia muy en francés marcada. sí que existe y es clara, pero a lo mejor en español tendemos a tutear más, entonces es imposible, es importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? Sí, no, desde luego, es algo que hay que tener muy en cuenta y es un fallo común. También la falta de naturalidad, yo diría, esas frases forzadas que vienen del típico alumno que se aprende una lista de vocabulario, pero eh, esto ya es algo personal porque cada persona aprende de una manera diferente, pero yo también como estudiante de idiomas no me sirve de mucho estudiarme palabras aisladas. Sería mucho mejor estudiarlas a lo mejor pues en su contexto, ¿no? Para ver, pues este verbo suele ir con este sustantivo o no es lo mismo, no sé, no decimos poner una ley, sino dictar una ley, ¿no? Este tipo de Ujú. colocaciones que se aprenden con la lectura, como decíamos antes, ¿no? Son también errores típicos. También el típico alumno que se aprende muchas frases idiomáticas, que están Sí. muy bien saber frases idiomáticas, pero algunas son muy coloquiales y no está bien escribirlas. Y también pierde mucha naturalidad el texto si ponemos una frase tras otra, ¿no? Frase Sí, idiomática más frase idiomática, queda un poco extraño, ¿no? es verdad. Pero sí, en cuanto a los acentos y demás, también es un fallo común o incluso las mayúsculas, porque en español no se pone mayúscula en algunos contextos donde en otras lenguas sí que se pone, y eso sería otro de los fallos comunes, ¿no? Sí. Ujú. Yo añadiría también, desde el punto de vista del examinador, que muchas veces pienso que al escribir, para empezar, no tenemos casi costumbre ya de escribir mucho a mano, entonces tendemos a olvidar que una persona nos va a leer y tenemos que hacerle la lectura fácil. Entonces es una Sí. manera de verdad fácil de ganarte al examinador, de llegar a su corazoncito de persona humana, escribir de una manera que sea fácilmente lisible, Sí. también airear el texto. No sé exactamente si se utiliza esa palabra en español, a lo mejor estoy traduciendo del Sí, bueno, francés. te refieres a dejar líneas, ¿no? Separatorias entre lo que sería un párrafo y otro párrafo, que eso es Exacto. algo, Por sí, es algo muy favor, común. hacer párrafos, hacerlo de tal manera que la persona que vea el examen, simplemente viéndolo, ya muchas veces puedes decir si está aprobado o no solamente por la organización en la página, porque una persona que organiza su texto quiere decir primero que se ha tomado la molestia de estructurar y de pensar en la persona que lo lee. Entonces, una letra que sea agradable de leer, una organización clara, te va a dar muchísimos puntos, incluso aunque tu español sea un poco más simple. Así que apuntaos este truco porque es importante para la expresión escrita. ¿Qué otros Sí, consejos les darías tú, Mar? no sé, la organización, como acabas de decir, el dividirlo con párrafos y también ponerle marcadores, ¿no? Que se tienen muy en cuenta a día del DELE. Aparte de eso, bueno, también tener muy en cuenta las instrucciones, lo que serían poner todas las pautas, porque eso ya te garantiza, sobre todo en la escala holística, ¿verdad? Te garantiza unos puntos. Porque sería, o sea, el mensaje por encima de la forma. También un poco depende del nivel, ¿no? Pero pienso que el mensaje por encima de la forma lo tenemos que aplicar, o sea, no tenemos que olvidarnos del mensaje.
que a veces queda pues sumido entre estructuras demasiado complejas. Hay personas que intentan ultra complicar el texto porque piensan que así pues tendrán una mejor puntuación, pero no tiene por qué. Diría que algo simple, directo, es mucho mejor que no un texto marañado, ¿no? Y la preparación, o sea, ya no me refiero a la preparación los días de antes, sino el día del examen, tener un esquema, planificar un poco lo que vas a escribir, qué vas a poner en la introducción, qué vas a poner en el cuerpo, en la conclusión. Eso sería clave. Sí. Exactamente. Y pensad que aunque parezca un ejercicio un poco artificial, como que da pereza prepararlo y que uno siente que está entrando en un molde para aprobar el examen, pensad que es algo que os puede ayudar incluso a expresaros mejor en vuestra lengua materna. Así que tomáoslo como una oportunidad para aprender a escribir, aprender a expresaros, que es algo que es importante también y que os puede ayudar en vuestra vida cotidiana. Y con eso hemos terminado esta maravillosa entrevista. Muchísimas gracias, Mar. Si te quieren encontrar, ¿dónde pueden hacerlo? Porque tiene muy buenos cursos para preparar el DELE y muchísimo contenido también en YouTube. ¿Cómo te encuentran? Sí, bueno, primero muchas gracias Paloma por invitarme a tu podcast. Yo soy tu escuchante, o sea que yo te escucho sí o sí cada vez que publicas un podcast. Gracias. Y, y bueno, me podéis encontrar en mi página web que es aporeldele.com y también estoy en YouTube y en Instagram. Últimamente más activa en YouTube que en Instagram, pero bueno, intento estar en los dos sitios. Y el nombre de mi canal en ambas plataformas es aporeldele. Así que ahí podéis encontrar mis cursos y también tengo mucho contenido gratuito. Fenomenal, pues no os podéis perder la página web de Mar, su contenido que es de muy buena calidad, tiene de verdad contenido para todos los niveles con excelentes consejos, así que solamente me queda darte las gracias y pues estamos en contacto como siempre. Un abrazo, Mar. Un abrazo, muchas gracias Paloma. Hasta luego. Un beso, adiós. Y eso es todo. Si te ha gustado el episodio, suscríbete y déjame una evaluación positiva en tu aplicación de podcast favorita. Gracias por hacer que este proyecto tenga sentido. Cuídate y hasta pronto.